Tengan ustedes muy buen día, estimados amigos de CEPTED y de la ICA. Quiero, a petición de la doctora Mercedes Escudero, platicarles un poquito de ciertos conceptos que tienen que ver con base en el concepto de América, pero que de repente utilizamos a veces de una manera un poquito indistinta y no solemos darnos cuenta de que si bien el concepto base América es el mismo, tiene que ser abordado desde distintos aspectos. ¿A qué me refiero? Que de repente escuchamos que se dice Hispanoamérica, que se habla de Iberoamérica, que se habla de Centroamérica y asumimos automáticamente que entendemos que todo tiene que ver con lo geográfico y no necesariamente es así. Las más sencillas que debemos de entender, por ejemplo, vamos del sur hacia el norte, es el concepto de Sudamérica que, de base geográfica, habla de todo lo que es la parte correspondiente al territorio del hemisferio sur, en el caso del continente americano, y que básicamente desde que viene el ensanchamiento del continente de la zona de Panamá hacia el sur, que implica Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera, ahí hasta la Patagonia literalmente, pues esto es simple y sencillamente Sudamérica, ¿no? No implica mayor problema, es geográfico. El concepto de Centroamérica abarcaría, en este caso, de Panamá hacia la zona del norte, llegando prácticamente, en concepto geográfico, a abarcar el territorio que identificamos ya como Guatemala. Eso sería Centroamérica. Y la parte de Norteamérica, y aquí es donde comienzan algunas de las complicaciones para lo que manejamos, reitero, de manera indistinta o a veces hasta indiferente, el concepto de Norteamérica, también visto desde la perspectiva geográfica, habla de los países que van desde la frontera de Guatemala hacia el norte hasta literalmente el Polo Norte, que en este caso nos harían referencia particularmente a tres países que serían México, Estados Unidos y Canadá. Y reitero que aquí es donde comienzan algunas de las confusiones porque no es extraño. Sobre todo en el caso de aquí mucho nos pasa con los mexicanos, que cuando decimos norteamericanos asumimos automáticamente que son estadounidenses y se nos olvida que el estadounidense es una parte de Norteamérica, pero Canadá también. Pero a los canadienses nunca solemos en la normalidad referirnos a ellos como norteamericanos y en el caso de los mexicanos menos solemos utilizar este concepto porque solemos sobreentender que Norteamérica es automáticamente Estados Unidos cuando geográficamente hablando México también forma parte de Norteamérica, ¿no? Ahora, ahí ya de entrada ya comenzamos con algunas de estas primeras problemáticas que se nos llegan a plantear. Ya que brincamos a otro concepto, ya mucho más amplio, el que abarcaría todo el continente. Una cosa que nos quedaría fuera de el concepto de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica es otra parte que estaría integrada dentro del mismo continente americano, pero como parte insular, y esto es la zona del Caribe. Incluso si nos ponemos a hablar en términos futbolísticos, pues entendemos que la confederación que reúne a los países del norte y de Centroamérica, el nombre completo, CONCACAF, que es como nosotros la identificamos, es la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. El Caribe es una parte, por supuesto, integrante del continente americano, pero no solemos referirnos a ella ni cuando hablamos de Centroamérica ni cuando hablamos de Norteamérica. Ya de ahí empezamos, reitero, a tener algunas dificultades. El concepto de América es un concepto que se va a comenzar a utilizar prácticamente desde el año de 1507 a propuesta de un geógrafo, aunque la profesión no existía, es cosmógrafo, como se les llamaba en aquella época, originario del Sacro Imperio Romano Germánico. No existe la Alemania como nosotros lo entendemos, es más pertinente referirse a los respectivos reinos o principados, o literalmente Sacro Imperio Romano Germánico, y que este cosmógrafo que se llama Martin Waldseemüller y la Comilus, que sería su apodo, es el primero que el año de 1507 hace el planteamiento de decir que estas tierras que se han descubierto para la visión europea y el resto del mundo a partir del año de 1492 eh, recibían el nombre todavía en aquel momento de Nuevo Mundo o el malentendido ocasionado por mm,
error histórico, si no fue algo buscado, era como se conocía el mundo en aquella época, que comete Cristóbal Colón al creer que ha llegado al territorio de lo que ellos identificaban como Zipango y Catay, que equivaldría a China y Japón, o que también identificaban como las Indias, hasta que comenzaron a darse cuenta que se supone que habían llegado al mismo territorio que los portugueses y que tarde o temprano se supone que se tendrían que encontrar, pero fueron pasando los años 92, 93, 94, 95 y pues no se daba esa posibilidad del encuentro. Ellos ya incluso habían determinado a través del Tratado de Tordesillas qué parte le iba a tocar a los lados de influencia hispana y cuáles les tocaría a los lusos, pero a final de cuentas nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no estaban en el mismo lugar. Y esto generó, a partir de ciertos planteamientos desde el siglo XV, en donde gente como Pedro Mártir de Anglería llegó a cuestionarse si de veras, conforme los expertos, los que de veras conocían esto, iban demostrando, pues Cristóbal Colón sí encontró un lugar donde dijo más o menos que lo iba a encontrar, pero no es lo que dijo que iba a encontrar. Colón murió con la idea de que él había llegado a las Indias, eso es algo indiscutible y es lo que nos lleva al siguiente punto, porque si Cristóbal Colón, él muere en la creencia. Sí, acuérdense que en aquel mundo, aparte de la fantasía va muy de la mano de la parte de la realidad y de repente es medio difícil poderlo desprender uno del otro. Él va a morir en la noción de que encontró la ruta a las Indias cuando ya muchos empezaron a demostrar que no era así. Y el que lo termina demostrando de una manera más cercana a lo nuestro, lo más racional, lo más científico, va a ser un navegante de origen florentino, un comerciante, un empresario llamado Amerigo Vespucci, que le llegó a discutir personalmente a Cristóbal Colón este planteamiento y que decidió él sacar sus propios cálculos, hacer sus propias observaciones, realizar sus propios viajes, y él es el que va a hacer el planteamiento de ya de manera más formal y con los cálculos entendidos que este territorio al que se llegó, pues de ninguna manera es lo que se había planteado en los acuerdos incluso entre la corona de Castilla con Cristóbal Colón, ¿no? En las famosas capitulaciones de Santa Fe. Y esto implicaría que pues hemos llegado a un territorio que no identificamos, no sabemos qué es, y ahí viene la siguiente bronca, ¿no? ¿Cómo lo vamos a definir esto? ¿Qué es exactamente? Y ahí es en donde viene este planteamiento que nos lleva a el siglo XX, ya literalmente, en donde apareció una publicación porque dábamos por sobreentendido culturalmente que Cristóbal Colón descubrió América y así lo seguimos incluso reiterando. Pero de repente aparece un texto de un historiador de origen mexicano llamado Edmundo O'Gorman y el doctor O'Gorman publicó por allí de la década de los 40-50 un libro que generó una polémica pero fortísima y que todavía incluso la sigue generando, que se llama La invención de América, porque en resumen lo que él demuestra es que América no fue descubierta en el sentido como nosotros solemos entenderlo, de, mira, me encontré tal cosa. Sí, nada más que tú le diste un sentido a esa cosa y en realidad era otra cosa completamente diferente. Colón creyó que era A cuando en realidad era B y el que demostró que era B fue Amerigo Vespucci. El año de 1507, este cosmógrafo que les referí previamente, Martin Waldseemüller, publica en un ajuste a la cosmografía, como se le llamaba, a la visión geográfica de aquella época, un planteamiento en el que dice que estas tierras son un nuevo mundo, ya de manera aceptable para él, y que debería, en ese sentido, ponérsele el nombre de su verdadero y auténtico descubridor, definiendo lo que es no habiéndose encontrado las tierras. Eso es bien importante para definir. Y él propone que como los nombres de los continentes, los que ellos tienen identificados en aquel contexto, que es Europa, Asia y África, si todos tienen nombres femeninos, pues entonces a esta tierra de Américo, como él propuso que se le denominara, pues también habría que ponérsele el nombre en femenino y por eso nace el concepto de América, que todavía se va a tardar un rato en arraigar, pero ya lo tenemos por primera vez planteado, además entendiendo que el concepto de América que conoce Martin Waldseemüller, pues todavía dista mucho de ser el que conocemos. ¿Por qué? Porque estaban en el proceso de descubrimiento, por eso su mapa incluso, publicado en 1507, es bastante incompleto con respecto a todo lo que les faltaba por explorar y descubrir. Pero ya nace esta noción de América que ya va a empezar a tener una generalización aceptada tanto en Europa como en el propio continente americano, de una definición ya perfectamente establecida hasta el siglo XVIII.
Y allí es donde ya tenemos el concepto de América como tal. Solo quiero mencionar muy de refilón que de repente hay algunas personas que dicen, es que no pudo haberla descubierto porque primero la descubrieron los vikingos, o incluso algunos que te dicen que primero lo descubrieron los chinos o hasta los polinesios. Arqueológicamente hay ciertas cosas que sí se pueden demostrar. Yo se los digo desde la perspectiva arqueológica, antropológica e histórica. Pero es erróneo decir que o los polinesios o incluso hasta los hombres que pasaron por el estrecho de Bering o los chinos o los, sin conceder lo de los chinos, porque hay muchas cosas que discutir todavía ahí, pero sí arqueológicamente en el caso de los vikingos tampoco descubrieron América. Me refiero al sentido no de que no hayan estado aquí, dejaron evidencias arqueológicas, sí, pero no se difundió el conocimiento generalizado para que lo entendiera todo el mundo. Es por eso que no podemos decir que América fue descubierta ni por los vikingos, ni por los chinos, ni por los polinesios, ni por los primeros hombres que pasan por el estrecho de Bering. Es una construcción política, geográfica, cultural, que tiene toda otra serie de implicaciones más importantes hacia futuro. Por eso reitero, la primera vez que tenemos el concepto de América como territorio continental, la vamos a tener de 1507 en adelante y comienza la generalización. Y después vienen los otros cuatro conceptos importantes que yo quiero hacer referencia para que tengamos muy presente cómo esto ha ido evolucionando, porque después del concepto de América, que va a tardar en arraigar, vamos a manejar el concepto de Iberoamérica. El concepto de Iberoamérica se refiere particularmente a lo lingüístico y a lo cultural, sobre todo del siglo XIX en adelante, cuando vienen todos estos procesos de las respectivas independencias, sobre todo las independencias de los territorios dominados por los españoles. Porque recuerden que los estadounidenses, que sería más correcto, ojo, es más correcto decirles estadounidenses, no norteamericanos, porque geográficamente entonces también tendrías que referirte a Canadá y a México como parte de. Cuando hablas del gentilicio no son norteamericanos, nosotros también lo seríamos. Gentilicio para los Estados Unidos es estadounidense, ¿sí? En el caso de lo lingüístico y cultural que les mencionaba, cuando los territorios hispánicos poco a poco comienzan a independizarse de la madre patria, sobre todo, esto es referido del siglo XIX en adelante, el concepto de Iberoamérica generaliza esta noción como parte de los territorios en el continente americano que tuvieron influencia de España y Portugal, península ibérica, ¿sí? En instituciones como la Universidad Iberoamericana, incluso parte de la carrera de historia es una materia, dos materias que tienen el mismo título, solo que uno es la uno, otro es la dos, que se llama Mundo Hispánico y Lusitano, porque ya no podemos seguir hablando con la carga de esta historia de México colonial, como por ejemplo a mí todavía me tocó llevarla hace más de 30 años, y que nos ha hecho que vayamos afinando la forma en la que tenemos que definir estas cosas. Iberoamérica hace referencia a los territorios que van a tener una base lingüística, tanto portuguesa como española, pero también culturalmente la base judeo-cristiana que establece la forma de ser y de pensar ya en la época contemporánea y hacia nuestro futuro, ¿no? Además, si ustedes ubican en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicarán que su escudo tiene una frase que en este caso es por mi raza hablará el espíritu, que es una frase incompleta, dicho por el propio personaje que la refirió, en el caso de don José Vasconcelos, que ahí quedó como por mi raza hablará el espíritu, pero los estudios nos permiten saber que en realidad él quería que se pusiera por mi raza hablará el Espíritu Santo, es decir, tenía una base netamente religiosa, ¿no? Pero el Estado laico no permitió eso en el caso de México y se terminó quedando una frase mocha, que es la de mocha de cortada, nos referimos, que es por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y si ustedes ubican el mapa, de un lado se va a tener el escudo, una mitad con un águila real y la otra mitad con un cóndor. ¿Por qué? Porque se habla de la unión de todo lo que sería esto que identificamos como Hispanoamérica. Y siendo Hispanoamérica, no solo son los países que fueron influidos por los españoles, sino que incluye a Portugal. Portugal con su influencia respectiva de los portugueses. Y eso nos da una idea de este concepto de, de Iberoamérica como tal. Anticipaba lo de Hispanoamérica porque es el siguiente concepto que también tiene una base lingüística y cultural, también desde el siglo XIX, que
marca Hispanoamérica el área de influencia de España sobre el continente americano y en el que se habla como base y como idioma oficial incluso el castellano o español. Aquí también habría que remarcar, es importante, nosotros decimos que hablamos español, pero desde el siglo XVI implicaba un problema porque el castellano no era la lengua de una España que incluso todavía para el siglo XV todavía no se acababa de definir, quedaba definido como castellano. Y ahora que ya también lo referimos como español, pues resulta que en algunos lugares de la propia España, cuando uno viaja, los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Cataluña, la advertencia que nos hacen de te van a hablar en catalán y tú nada más aclárales, sabes que perdón, pero yo no hablo tu lengua, pero no les digan que hablas español, porque cuando te escuchen hablar te van a decir, no, no, tú no hablas español, españoles se supone que seríamos todos, pero tú evidentemente no eres español, tú hablas castilla, si tú hablas castellano. Y peor ya cuando nos escuchan el tono de que no, tú no hablas ni español ni hablas castellano, tú hablas mexicano, ¿no? Pero esto es parte de una construcción histórica que se ha ido remarcando sobre todo del siglo XIX en adelante. Ahora, solo un pequeño asterisco aquí. Hay un problema en el caso del Caribe con el caso de Puerto Rico, porque Puerto Rico formalmente recuerden que es un protectorado de los Estados Unidos y oficialmente como tal no tiene una lengua oficial. Desde la perspectiva de los Estados Unidos tendrá que ser el inglés, pero numéricamente ahora sí que la mayor parte de la gente en Puerto Rico tiende a hablar en español. Entonces, en ese sentido, Puerto Rico pues sería también parte de Hispanoamérica por el manejo de la lengua, pero serían ya de estos casos que notamos que se tienen que empezar a diferenciar. Entonces ya ubicamos de dónde surge el concepto de América, el concepto de Iberoamérica, con influencia tanto de Portugal como España, Hispanoamérica que excluiría en este sentido al territorio de Brasil, y llegamos al otro que es el concepto de Latinoamérica. Ese es un concepto de base no nada más lingüística, sino también de una base imperialista del siglo XIX, así se tiene que entender, y cultural. ¿Por qué? Particularmente este concepto lo va a manejar el emperador Napoleón III con la influencia que Francia va a tener sobre la llegada de el segundo intento de intervención de los franceses en México para imponer, en este caso a un emperador, con el apoyo de ciertos sectores, sobre todo los grupos conservadores, en el caso de los mexicanos, y que pues buscan establecer una línea de dominio y de influencia a través del emperador Maximiliano de Habsburgo sobre el territorio mexicano y de ahí pues ahora sí que la punta de lanza para dirigirse al resto del continente y otro punto que les interesaba, lanzarse hacia el Océano Pacífico, ¿no? En este plano, la política imperialista de Napoleón III comienza, uno, a marcar esta tendencia absolutamente en contra de todo lo que tiene que ver con lo hispánico. España es el enemigo de Francia a vencer y a derrotar. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la historia de la influencia de España sobre México, pues tiene que ser echado de lado, ¿no? Con ahora una influencia del lado francés, apoyado en su momento también ya por el Papa, y que nos lleva a encontrar que ellos, para poderse meter dentro del entorno de lo cultural, ¿qué es lo que tendrían en común? Hablamos lengua romance, ¿sí? Y esta lengua romance, que para ustedes es el castellano, ambos somos cristianos, católicos, pero en particular lo otro que nos emparenta es que venimos de una cultura latina. Por eso no va a ser extraño que se insiste en hablar de una América Latina. Están empezando en México. Van a tomar como punta de lanza, por supuesto, también Haití. Nada más que en Haití sabemos que las condiciones son completamente distintas. México sería el primer país de importancia sobre el que ellos empezarían a tratar de marcar su influencia, a sabiendas de lo que México también representaba en aquel contexto. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos a encontrar que el concepto de Latinoamérica va a ser fomentada por los franceses, pero los franceses sabemos que no quedaron. La circunstancia de lo que pasó con las guerras en Europa obligaron a que las tropas de Napoleón III tuvieran que retirarse del territorio americano, abandonan el apoyo que le habían dado al emperador Maximiliano, que a su vez se vio abandonado por la forma en la que aplicó sus proyectos por los grupos conservadores y esto que permitió que el gobierno
liberal encabezado por el presidente Benito Juárez, retomaran el control, retomaran el poder, fusilaran a Maximiliano, pero ya se sembró esta semillita de hablar del concepto de una América Latina como entorno cultural, pero que tenía toda la intención de marcar ahora la influencia francesa dentro de este lado. Es bien importante también ubicar que así como hablamos del problema que representa para Hispanoamérica hablar de Puerto Rico, por un asterisco, porque no embona literalmente como se supone que debería de embonar, con Latinoamérica también va a haber otro problema, porque si estamos hablando de la cuestión de la influencia de una cultura en la base del idioma, el que no queda incluido en América Latina es Canadá, ¿sí? Entonces toda la parte francesa de Canadá no es considerada dentro del concepto latinoamericano, no es considerada necesariamente como parte de América Latina, ¿no? Esto implicaría de México hacia el sur, ¿no? Y la pretensión de dominio que trataron de remarcar los franceses, ¿no? Entonces, por eso también el concepto de Latinoamérica hay que llevárselo con cuidado y creo que ya notamos, ¿no? Que tanto el concepto de Iberoamérica como el de Hispanoamérica como el de Latinoamérica se va a desarrollar del siglo XIX en adelante. Sería un anacronismo referir que viene desde los orígenes de estos territorios, a sabiendas de que además el concepto de América aparece hasta el siglo XVI, ¿no? Pero nos falta uno, definir el otro concepto que también hemos encontrado y escuchado constantemente, que es el concepto de Panamérica y el concepto de panamericanismo. Esta su base es primordialmente política y hegemónica. Ya no es de la época del imperialismo tradicional, ahora es dentro de la línea de las hegemonías que se van a manejar sobre todo del siglo XX, de su segunda década en adelante, ¿no? Algunos puntos que se nota que comienzan a marcarse en la tendencia que va a tener Estados Unidos después de haber obtenido, no me voy a meter en esa discusión ahorita, los territorios por parte de México para el año de 1848 y que ahora le llevan ya no solo a la expansión material territorial, sino a expandirse como área de influencia sin necesariamente tenerse que anexar otros territorios, ¿no? Esto lo notamos particularmente del año de 1896 en adelante con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del presidente William McKinley, que tiene ya claramente esta intención, ¿no? De expandir la zona y las áreas de dominio. Y al presidente McKinley lo matan el año de 1901, fallece y tiene que subir su vicepresidente a tomar el cargo. Y este vicepresidente, ahora presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, se va a volver un elemento bien importante ya de esta línea abierta de aquí nosotros somos los que vamos a decir cuáles son los chicharrones que truenan, ¿no? Que por supuesto van a ser los de ellos. Y marca una línea donde se habla de sí, un acercamiento, un diálogo, etcétera, pero tiene un nombre muy curioso, es la política del gran garrote, el Big Stick. Y en muchas caricaturas de la época ustedes pueden encontrarse entre 1901 y 1908, o 1909, perdón, fue dos periodos, presidente Theodore Roosevelt, que lo habíamos montado a caballo como Rough Rider, un presidente intervencionista, un presidente militarista abiertamente descarado, y que suele cargarse un gran garrote aquí en la parte de atrás, el Big Stick, se ve en las caricaturas, ¿no? ¿A qué se refiere? Dialogamos, estamos de acuerdo, la diplomacia, etcétera. Nada más que si tú no me obedeces o no me haces caso a las sugerencias que amablemente te estoy haciendo, quiero que veas que tengo un gran garrote. Y si es necesario utilizarlo, lo voy a utilizar. Esta es una línea muy importante para marcar esta, sí, línea de acercamiento y diríamos la base de una política de un buen vecino, pero siempre amenazando qué puede pasar si no escuchas con atención mis instrucciones y menos las sigues, ¿no? Esta tendencia que se va a marcar a partir de la primera década del siglo XX, no va a ser extraño que después, por otra serie de circunstancias, recuerden que aparece la Gran Guerra, comenzando con la Primera Guerra Mundial como nosotros lo identificamos, y que en el caso de los Estados Unidos llevó a que el entonces presidente en 1914 truena la guerra en Europa, pues Estados Unidos se mantiene al margen, pero saben que en México estaba la revolución a partir del año de 1910 y hay un personaje muy famoso y muy conocido y muy polémico que es Francisco Villa, Pancho Villa, como se lo suele identificar, y por una serie de circunstancias, el ejército estadounidense solicita permiso, primero, oficialmente, legalmente, al gobierno de Carranza, que le da la autorización para que pueda entrar a perseguir a Pancho Villa. Pancho Villa está peleado con Venustiano Carranza. Carranza quiere que le ayuden a deshacerse
de Pancho Villa, aunque después diplomáticamente da marcha atrás, pero ya entró la famosa expedición punitiva del general Pershing para perseguir a Pancho Villa. Esta parte de intervención del año de 1914-1915 que no logró conseguir el objetivo, nos marca una vez más esta tendencia a querer influir, sobre todo en el caso de la sociedad mexicana, por parte del entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Es importante referir a este presidente porque sabemos que cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, el año de 1917, por una serie de circunstancias en donde los alemanes trataron de jalarse como aliado a México y a resultas del llamado telegrama Zimmerman, Estados Unidos y por otras circunstancias también termina entrando al conflicto, ¿no? Y ellos han construido esta noción de que a partir de que ellos entraron, el mundo cambió a favor de los buenos, ¿no? Habría mucho que discutir en ese sentido, pero lo que sí es muy claro es esta tendencia por parte del presidente Wilson, uno, a querer influir sobre las decisiones de lo que pasa en México, y dos, a partir de lo que pasó con la Gran Guerra, los famosos 18 puntos de Wilson, que se terminan convirtiendo en la base para el surgimiento del antecesor de lo que van a ser las Naciones Unidas y que en este caso sería la Sociedad de las Naciones, ¿no? Y esto implica, los Estados Unidos venden esta noción y esta idea de que ellos fueron los decisorios para que se inclinara la balanza a favor de Inglaterra y de Francia, ¿no? Lo que nosotros también malamente identificamos como los aliados. Aliados son la Segunda Guerra, aquí es parte de la triple entente. Y lo chistoso del asunto es que Estados Unidos no entró oficialmente a la Sociedad de las Naciones, pero ya queda marcado, ¿no? Cómo hay una tendencia a querer influir. Y esta influencia básicamente se va a volver a poner en gran notoriedad a partir del año de 1941, cuando a finales, el 7 de diciembre, Japón ataca a los Estados Unidos, el famoso ataque de Pearl Harbor, y termina provocando la declaratoria de guerra de los Estados Unidos. Hay también una serie de cuestiones interesantes que ahorita no vienen al caso. El chiste es que nosotros vemos que Estados Unidos entra a la guerra y va a tratar de jalarse los aliados en ese plano, ¿no? Y aquí sabemos que hay otra vez esta bonita cara para tratar, en este caso ahora es el presidente Franklin Delano Roosevelt, que se va a acercar al presidente de México, que en este momento es el general Manuel Ávila Camacho, para ayudar a fortificar la defensa de México, dar capitales, incluso también para el manejo propagandístico. El manejo de las relaciones públicas viene desde Woodrow Wilson y esto te permite ver esta bonita cara, ¿no? En donde Estados Unidos contrapesando la unión de Hispanoamérica, contrapesando la unión de Latinoamérica, contrapesando la noción de hispano, ibero y Latinoamérica, Estados Unidos lo que propone es la unión panamericana. Panamericanismo significa todo el continente. Ni Hispanoamérica, ni Iberoamérica, ni Latinoamérica incluyen a los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos va a insistir mucho. Una de las cosas propagandísticas del tiempo de paz es la famosísima carrera panamericana, ¿no? Que atravesará nominalmente todo el continente, ¿no? Entonces lo que es muy importante es ubicar que Panamérica, incluso se acuerdan, una línea aérea muy famosa en la década de los 60, en los 70, una serie de televisión que creo que todavía se transmite por streaming, que se llama Pan American, sí, refiriendo a esta famosísima línea aérea, y que hablaba de la unión del continente, ¿no? Otra famosa empresa de aviación que también trataba de hacer esta línea, ¿no? De la comunicación de Transamérica. Entonces, ubiquen ustedes lo que Estados Unidos está tratando de manejar como mensaje, ¿no? Pero siempre tomando en consideración que pues, la parte sajona también quiere entrar, ¿no? La parte sajona también quiere embonar. Y tú entenderás lo que representa para Hispanoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica, pues el tratar de contrapesar lo que el panamericanismo está tratando de hacer. Y un último, como adherente, último concepto que de repente también ustedes pueden llegar a escuchar, que es el concepto de Mesoamérica. Nada más que este es totalmente enfocado sobre la base cultural prehispanista y prehispánica o precolombina o precortesiana, como solemos identificarle, ¿no? Prehispánico implica que es previo a la llegada de los españoles, precolombino implica previo a la llegada de Cristóbal Colón, precortesiano implica la llegada previa a la llegada, perdón, de Hernán Cortés, ¿no? Esta definición de Mesoamérica es todavía más reciente. Esta surgiría por ahí
de la década de los 40 del siglo XX en el Congreso de Americanistas, con base en los planteamientos de un artículo escrito en el año de 1943 por un gran investigador de las culturas antiguas de estos territorios, que aún no se llamaban Mesoamérica, que va a ser Paul Kirchhoff, ¿sí? Él publicó un artículo que así se llama Mesoamérica, donde definió por primera vez las características compartidas de los pueblos precolombinos que dejan este concepto ya para la posteridad y marcando además que hubo una cultura madre que influye sobre todas ellas, que van a ser los olmecas, ¿no? El territorio de Mesoamérica abarcaría básicamente hacia la parte media de México, con ciertas entradas y salidas, como en una ondulación, y que esta área de influencia de Mesoamérica llegaría a toda la parte de centro-sur de México, la península de Yucatán, pero se va más allá de México. Abarca también lo que es el territorio de Guatemala, abarca por supuesto el territorio de Belice, abarca por supuesto El Salvador, Honduras, una parte de Nicaragua, incluso llega cierta parte hasta el propio Costa Rica, ¿no? En lo que sería parte del área de influencia de los mayas mismos. Y Mesoamérica contiene como superárea cultural a lo que son las bases de las que todavía se siguen manejando como estas 5 grandes culturas del territorio que nosotros identificamos como México, pero que no se limitaba nada más a México, que vienen siendo el área de Occidente, que viene siendo el área de Oaxaca, que viene siendo el área maya, la costa del Golfo y el altiplano central, como todavía tradicionalmente se sigue manejando, y todos aquellos amigos que hayan podido viajar a la Ciudad de México y les hayan llevado al Nacional de Antropología e Historia, la base de la división de ese museo está apoyada justamente en ese concepto. ¿Por qué? Porque el museo se inauguró el año de 1964 y está, pero perfectamente embonada dentro de estos nuevos conceptos de la Mesoamérica como gran superárea cultural que tienen una serie de elementos comunes, pero que después tienen ya diferencias regionales. La alimentación es uno de ellos, la arquitectura es otro de ellos, la construcción de bases piramidales, adoración de una base teocrática, de culturas de guerreras, pero también observadoras del cielo, de gran dominio de la arquitectura, esto es muy importante también para considerar, o la base alimenticia, cuya base, cuyo tronco común sería el sostenimiento de la alimentación con la base del frijol, el maíz, el chile y la calabaza, que es lo que tendrían en común básicamente todos estos habitantes del territorio de Mesoamérica, pero el territorio mesoamericano se va a ver en una severa disrupción a partir de la llegada ya al territorio continental de los españoles, sobre todo del siglo XVI en adelante. Recordemos que Cristóbal Colón llegó primero a la zona insular, a la zona del Caribe, y va a ser hasta el caso el tercer viaje de Cristóbal Colón y algunas otras expediciones que empezaron a llegar a la zona del Darién o a la zona de las Cibueras, y de ahí empezaron ya a llegar hacia la zona de la península de Yucatán. Las expediciones comprobadas que tenemos, pero esas ya van a ser de principios del siglo XVI. A partir de la llegada de los europeos, poco a poco se va a ir rompiendo el establecimiento de este orden que se tenía en Mesoamérica y comienza lo que nosotros llamamos el proceso de la conquista, que contrario a lo que se suele pensar y decir, ¿no? Que en 1521 se conquistó México, no, porque México no existía y no fue una sola conquista, ¿no? Y se inicia toda una serie de procesos que para algunos especialistas literalmente se lleva 3 siglos, ¿no? Y ya a partir del siglo XIX y XX, literalmente estas culturas indígenas pues han tenido que adecuarse para sobrevivir en nuevas condiciones. Y el concepto, eso sí, el concepto de Mesoamérica, ellos, los indígenas, nunca lo utilizaron. Si no pueden utilizar el concepto de América, menos pueden utilizar el concepto de Mesoamérica. Y esa es una definición que damos desde el mundo ya moderno, de los 40 en adelante, para referirnos a estos territorios, sobre todo en la base cultural prehispánica. De esa manera, entonces, creo que ustedes ya tienen una noción más cercana de lo que es el concepto de Mesoamérica, Panamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, América misma y la respectiva división netamente geográfica en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Esperemos que la información les sea de utilidad para las reflexiones que nosotros podemos hacer hacia el futuro en todo lo que va a tener que ver en la construcción de la civilización, del orden y de las ciudades que se van a construir como los grandes centros, los núcleos teocráticos y los núcleos políticos y de orden de estos territorios previo a la llegada de los españoles y su transformación
llegada de los españoles, de los portugueses y algunas otras influencias, en algunos casos de los ingleses, en otros casos de los holandeses o en otros casos de los franceses, y que constituyen lo que nosotros identificamos como el continente americano. Un gran saludo a todos aquellos que nos están observando y nos vemos en una siguiente cápsula.